Sefer, de libros y autores. Recibimos en Radio Sefarad a Ignasi Moreta, editor de Fragmenta y doctor en Humanidades por la Universidad Pompeu Fabra. Bienvenida a Radio Sefarad, Ignasi. Gracias, encantado de estar ahí. Bueno, vamos a hablar de un libro que ya el título es muy atrayente. Hablamos del mismo Dios, que es una conversación entre dos pensadores muy importantes, Ignasi. Efectivamente, se trata de Raymond Panikkar, un personaje muy singular, un pensador muy singular de quien celebramos el centenario del nacimiento, y Pinchas Lapid, que es un teólogo, un rabino judío, alguien que también pensó a fondo las cuestiones relacionadas con las religiones, las culturas, etc. ¿Por qué crees que es necesario o por qué les parece interesante tanto a Lapide como a Panikkar establecer si hablan del mismo Dios? Bueno, se trata de dos personas que se mueven en ámbitos distintos. Panikkar se define como cristiano, hindú, budista y secular, pero en cualquier caso su aproximación está a caballo, sobre todo entre el cristianismo y el hinduismo. Y Lapid es un rabino judío, con lo cual son tradiciones religiosas distintas. Todas ellas se refieren a eso que cada tradición denomina a su manera, ¿no? Pero eso que podemos denominar lo divino, lo espiritual, lo religioso, cada uno con su acento particular, y lo que pretenden los dos interlocutores es discutir hasta qué punto hablan del mismo Dios. Hay un momento en que Panikkar dice, bueno, esta pregunta ya está cargada de significado, ¿no? Uh-huh. Ya parece presuponer de entrada que Dios existe, que ya es presuponer mucho, ¿no? Y parece presuponer que hay una cosa en sí, un ser independiente del hombre, que es Dios, ¿no? Y del cual discutimos si es el mismo, el de los judíos y cristianos, o es otro, ¿no? Con lo cual ya la pregunta ya es discutible, ¿no? Y hay momentos en que los dos interlocutores discuten la pregunta. Bueno, siendo un rabino, no creo que se cuestione la existencia de Dios, ¿no? No, pero sí que hay un momento en que dice, bueno, quizá los teólogos deberíamos hablar menos de Dios, Uh-huh. ¿no? Quizá hemos hablado demasiado de Dios, ¿no? Y hemos justificado en supuestas voluntades divinas lo que no dejan de ser manías humanas, ¿no? Y dice, ¿por qué no hacemos una moratoria de Dios? ¿Por qué no durante un tiempo dejamos de hablar de Dios y pasamos a tratar de transparentar a Dios en nuestro itinerario, en nuestra forma de ser, ¿no? Es decir, quizá el reto no es tanto hablar de Dios, sino vivir aquello a lo que nos llaman los textos cuya autoridad ponemos en Dios, ¿no? Uh-huh. Y quizás un reto más acuciante, ¿no? Tratar de responder a lo que los textos nos piden o nos hacen de espejo, ¿no? Más que decir Dios quiere, Dios piensa, Dios querría que siempre es un atribuir a Dios cosas que a veces son demasiado humanas, ¿no? Decirlo con Nietzsche. También en este hablamos del mismo Dios. Por supuesto, se tratan temas que, como nos indicabas, no tienen que ver tanto con la esencia divina o con Dios, ¿no? Sino que hablan los dos pensadores sobre ateísmo, fundamentalismo, el mal, la Biblia, las escrituras védicas o la mística. Sí, la mística en particular, ¿no? Que para Panikkar no es algo propio de seres privilegiados que tienen experiencias extrañas fuera de lo común, sino que es una experiencia a la que está llamado toda persona, ¿no? Es lo que él llama la experiencia plena de la vida, ¿no? En la medida en que somos plenamente conscientes de lo que hacemos, de cada instante, si ahora estoy hablando por radio, pues estoy hablando por radio y eso tiene un sentido y tiene un valor. La mística es vivir con conciencia, con plenitud cada momento, ¿no? Panikkar dice, no esperemos vivir la eternidad después del tiempo, hay que vivirla en el tiempo, aquí y ahora, ¿no? Y en la medida en que cada instante se carga de profundidad, en esa medida estamos viviendo de acuerdo con una visión mística de
de la vida. Y es un poco el reto al que Panikkar invita, ¿no? Vivir plenamente cada momento. Ujú. Aparte de la PIDE de Panikkar, está presente en el libro el pensamiento de Martin Buber, un pensamiento que rescata el filósofo catalán, ¿no? Sí, los dos interlocutores de este diálogo, Raymond Panikkar y Pinchas Rapid, se reclaman de Buber, ¿no? Lo citan. De hecho, Pinchas Rapid es un discípulo de Buber, ¿no? El yo y el tú, ¿no? Y el yo, el tú, el él, ¿no? Hay un momento en que, en que dicen de Dios, debemos, más que hablar de Dios, que es hablar de un él, ¿no? Hay que hablar de Dios como de un tú, ¿no? Hay que hablar de Dios en segunda persona, ¿no? Hay que dirigirse a Dios. Dios es aquel a quien nos podemos dirigir, ¿no? Y en esto la tradición bíblica es muy clara, ¿no? Los salmos, ¿no? El hecho de invocar a Dios, de poner en Dios las esperanzas, las súplicas, ¿no? La oración en definitiva, ¿no? Por tanto, un Dios al que nos podemos dirigir sería un poco algo en lo que parece que los dos interlocutores están de acuerdo, aunque naturalmente cada uno con sus matices, su visión, su historia, ¿no? Y Panikkar, por ejemplo, ha luchado mucho para desprenderse de la imagen del Dios personal que ha transmitido tradicionalmente la tradición cristiana, ¿no? Dios en términos de ser personal, que esto ya es una imagen de Dios, ¿no? Y por tanto, si Dios es, y dejamos que Dios sea Dios, reducirlo a una imagen, aunque sea la del Dios personal, pues no deja de ser una reducción a una imagen, ¿no? Y por tanto un empequeñecimiento de Dios y por tanto algo que no es Dios. Con lo cual, cada vez que hablamos de Dios hemos de tener en cuenta que de hecho eso no es Dios. Y de ahí esta llamada de los interlocutores a decir, quizá no hemos hablado bastante de Dios. quizá aunque suene paradójico, ¿no? Pero bueno, la teología negativa está hecha, y la mística, ¿no? Está hecha de este tipo de paradojas, ¿no? Eckhart decía, ruego a Dios que me libre de Dios, ¿no? Porque, bueno, Dios puede ser un ídolo, Dios puede ser una imagen mental, Dios puede ser algo que yo me he construido y que, y que cumple mis expectativas o que justifica mis acciones, ¿no? Y por tanto, si Dios es, pedir que me libre de esas imágenes de Dios que actúan como pantalla, como algo que me justifica, pero no que me cuestiona, ¿no? Ignasi, volviendo a lo de vivir el presente y vivir el ahora que comentabas antes, por supuesto que temas como el ateísmo, el mal, la Biblia, las escrituras védicas o la mística son temas, son cuestiones actuales, pero ¿cuáles son las conclusiones, si las hay, del diálogo sobre el fundamentalismo entre Pinchas Lapide y Raymond Panikkar? Bueno, los dos tienen muy claro que hay que hacer el viaje hacia el otro, ¿no? Que el fundamentalismo, que es el encerrarse en los límites de una determinada tradición, no salir de ahí y confundir mi relato de la realidad con la realidad, ¿no? Ambos tienen claro que no es el futuro, ¿no? Que el futuro de las religiones pasa no por parapetarse en los propios límites, ¿no? Y ver el mundo desde la propia óptica, que esto no deja de ser provincianismo cultural, sino que el futuro está en el diálogo entre tradiciones religiosas distintas, entre visiones distintas. Ahí, claro, Panikkar es un pionero, Panikkar es alguien que incluso se define a sí mismo como cristiano, hindú, budista y secular al mismo tiempo, ¿no? Pero Rapid, que actúa desde una óptica mucho más monorreligiosa, se declara judío, pero tiene un inmenso respeto por la opción plurirreligiosa de Panikkar, y tiene claro también que sin diálogo entre religiones no es posible afrontar los retos de las religiones hoy con la máxima seriedad, ¿no? Y en ese sentido el libro pues es un objeto es un diálogo, es algo que está, es un diálogo y por tanto es una vivencia ya clara de esta voluntad de entendimiento, de escucha del otro, de conciencia de que ninguna religión agota la religión, ¿no? O sea, ninguna religión tiene respuestas válidas, universales, que hagan innecesaria cualquier otra aproximación a lo divino.
Ujú. ¿Cómo es el propio viaje de los autores el uno hacia el otro? ¿Cómo se gesta este libro? Bueno, este libro recoge un diálogo real que aconteció en Múnich en 1993. Eh, el 11 de junio de 1993. Este diálogo lo, lo moderó, un periodista, Anton Kentmich, y fue un diálogo pues, que se grabó, se transcribió, el moderador editó el texto, los autores lo revisaron. Se publicó una versión alemana de este texto hace bastantes años. Posteriormente se dio una edición italiana, ya fallecidos ambos interlocutores, y nuestra edición castellana y catalana ha aparecido dentro de lo que es la conmemoración del año Panikkar, el centenario del nacimiento del pensador Raymond Panikkar. Ujú. Lo cual es un texto, bueno, que tiene unos años, el año 93, pero que en ningún caso podría decir que envejecido, sino que todo lo que es objeto de este diálogo, todos los temas que surgen en este diálogo, son absolutamente actuales. De hecho, yo diría que son autores que se avanzan o sea, a su tiempo. Es decir, el tiempo les ha dado la razón. O en 2018 leemos ese texto del año que se remonta a un diálogo del año 93 y vemos cómo el mundo ha ido hacia aquello a lo que apuntaban, ¿no? Y hoy expresiones como superación del fundamentalismo, diálogo interreligioso, religiosidad, incluso de perspectiva transreligiosa, o sea, más allá de las religiones. Bueno, todo aquello a lo que apuntan, de alguna forma, hoy es algo que es, no diré moneda corriente, pero algo que forma parte del debate cotidiano en el ámbito de las espiritualidades, las religiones. Con lo cual, se trata de pioneros, se trata de gente que ve un poco más allá de lo obvio, de lo evidente, del espíritu de su tiempo, y es capaz un poco de lanzarse, ¿no? Y ya vislumbrar aquello hacia lo que apuntan los signos de los tiempos. Ujú. Ignacio, ¿quién te parece que debe leer sí o sí Hablamos del mismo Dios? A ver, cualquier persona interesada por vivir su espiritualidad de forma madura, ¿no? Porque la espiritualidad se puede vivir de forma infantil, acrítica, se puede vivir en tensión, viendo pecado en todas partes, o viendo o contraponiéndose, o contraponiendo excesivamente espiritualidad y religión, ¿no? En función de traumas históricos, de prejuicios, etcétera. Y este libro pues invita a una espiritualidad en positivo, a superar determinadas imágenes de Dios. Por eso es un libro destinado a toda aquella persona que se interrogue por lo último, lo penúltimo, por decirlo con esta bella expresión de von Heffer, ¿no? Lo último, lo penúltimo, ¿no? Es decir, las preguntas últimas, las preguntas que remiten al sentido último, al más allá, a Dios, ¿no? Pero también lo penúltimo, porque finalmente estamos en la Tierra, ¿no? Y por tanto, frente no solo a cuestiones últimas, sino frente a la subsistencia cotidiana, frente al día a día, ¿no? Por tanto, lo último, lo penúltimo es lo que de alguna forma nos llama, ¿no? Yo entiendo que en la medida en que nos hacemos, y en eso recojo un pensamiento de Luis Duc, que falleció hace pocas semanas, en la medida en que nos hacemos preguntas por el sentido, preguntas últimas, ¿no? En la medida en que nos preguntamos quiénes somos, dónde venimos, a dónde vamos, qué sentido tiene, qué podemos esperar, las grandes preguntas de Kant, las preguntas trascendentales, en esa medida somos seres religiosos, ¿no? Y como ya no aceptamos un texto único, una eclesia única, una jerarquía única. No aceptamos ya esos libros que había antes con preguntas y respuestas, ¿no? Y donde había las preguntas, pero también las respuestas, ¿no? Ya no aceptamos respuestas prefabricadas, pero las preguntas siguen estando allí, ¿no? Por tanto, la búsqueda de respuestas depende de nuestra indagación personal. Y por tanto, la necesidad de formarnos, la necesidad de leer, la necesidad de ver cómo se han enfrentado esas preguntas personas que les han dedicado la vida, personas que han estado elaborando, buscando, etcétera, pues es un reto más suficiente que nunca, ¿no? Es decir, hoy ya nadie piensa por nosotros, hemos de pensar nosotros directamente, ¿no? Y por tanto, la lectura, el estar en contacto con los grandes
sabios, ¿no? Grandes pensadores, maestros de nuestro tiempo, maestros del pensar, maestros de la espiritualidad, pues es algo que nos llama hoy mucho más que nunca. Pues Ignasi, no me imagino una mejor manera para terminar la entrevista. Tenía alguna que otra pregunta, pero me voy a leer el libro. El tema era para mucho, sé que podríamos hablar durante horas. Bueno, te agradecemos muchísimo que hayas atendido la llamada de Radio Sefarad. Espero que hayamos logrado interesar a nuestros oyentes en este Hablamos del mismo Dios que publica Fragmenta y del que hemos hablado. Te lo agradecemos de nuevo contigo. Hasta muy pronto, Ignasi. Gracias a vosotros, hasta la próxima.